Bien, yo no espero demorarme demasiado, o sea, yo creo que en unos 20 minutos como mucho ya diré todo lo que quisiera decir y bueno, obviamente siempre pues, después tendremos ocasión para quizás profundizar más, si alguien tiene cualquier pregunta, bueno, eso, tendremos tiempo para eso y también después cuando salgamos también podríamos estar un rato fuera. Bien, decir que yo soy miembro de un grupo de investigación que se llama Coliker, que bueno, lo componemos todas estas personas de aquí. Tenemos diferentes líneas de investigación y bueno, yo concretamente, después de hacer psicología, me especialicé en personas mayores. Bueno, más bien en el proceso de envejecimiento en general, que es algo que ocurre desde que nacemos, ¿vale? Pero sobre todo me centré en lo que es la vejez. Entonces, pues bueno, desde entonces siempre he trabajado con personas mayores, sea en residencias o sea en el caso de la investigación, ¿no? Vamos a decir. Entonces, pues bueno, una de mis líneas precisamente es el análisis de la salud psicosocial de las personas mayores de Ego Euskal Herria, ¿vale? Tanto de Navarra como de Euskadi. Entonces, pues bueno, llevé a cabo un estudio un poco en el marco de mi tesis doctoral, que además ha sido recientemente defendida, el 28 de marzo ya me hice doctor. Y bueno, el título de la tesis era el que bueno, veis en pantalla: definición y evaluación de la fragilidad psicológica en la vejez, elaboración y adaptación de instrumentos para evaluar la fragilidad multidimensional, la soledad, la ansiedad y la depresión. Quiero remarcar una cosa que creo que es bastante importante, y es que el título de la tesis o la temática de la tesis, que esté centrada en la vejez, no es porque consideramos que la vejez o las personas mayores sean personas vulnerables per se, ni mucho menos. O sea, precisamente yo creo que nos dedicamos a las personas mayores de una manera u otra, sea en el ámbito clínico, sea en el ámbito de la investigación. Somos personas que pues bueno, hemos trabajado esos prejuicios que desgraciadamente todavía existen en la sociedad, ¿no? Y bueno, creo que a veces podemos meter la pata, obviamente, ¿no? Pero creo que tenemos bastante conciencia en ese sentido. Entonces, bueno, remarcar que si pone vejez en el título de la tesis o que yo me haya centrado en la vejez ha sido porque yo me he especializado en eso, ¿vale? No porque no haya otros colectivos donde, bueno, pues que son vulnerables, ¿no? Bien, remarcar también que este estudio de investigación, por si acaso, porque sé que pues bueno, hay algunas personas que tienen algunas dudas éticas, bueno, ya contó con el informe favorable del Comité de Ética en la Investigación en la Docencia de la Universidad del País Vasco y cumple con todas las regulaciones bueno, de tratados internacionales en materia de ética de investigación, ¿vale? Esto bueno, me gustaría remarcarlo porque a veces no lo hacemos lo suficiente y bueno, me parece que es importante. Bien, en este estudio evaluamos muchísimas variables. Hay aquí algunas personas que participaron en el estudio. Estoy seguro de que os acordaréis de aquel cuestionario como un cuestionario bastante arduo de rellenar, ¿vale? Había muchas preguntas. Cuando hacemos los estudios, al final siempre intentamos de alguna manera poner la balanza, porque siempre va a ser una pérdida de tiempo, va a suponer una pérdida de tiempo para las personas que participen, ¿no? Pérdida del tiempo en el sentido más estricto, es decir, hay que dedicarle tiempo a rellenar esos cuestionarios, ¿no? Entonces intentamos que no sea para tanto, ¿no? Que no sea, ¿cómo deciros? Que no sea demasiado, ¿no? En cualquier caso, claro, cuando no es demasiado, lo que puede ocasionar eso es que el estudio no sea demasiado completo, que no recoja muchas variables y por tanto no podamos sacar resultados o conclusiones muy conclusivas, ¿vale? Valga la redundancia. Entonces, por eso mismo, pues bueno, en este cuestionario, en este estudio, pues recogimos diversas variables, ¿no? Voy a mencionarlas un poco para que veáis un poco el calibre del estudio. Variables sociodemográficas como género, edad, estado civil, nivel de estudios, ámbito residencial, eventos vitales, número de vidas en el último año, número de hospitalizaciones en el último año, enfermedades, medicamentos, fragilidad, soledad, ansiedad y depresión, salud percibida, calidad de vida, culpa por autopercibirse una carga, que es precisamente lo que hemos hablado antes, preocupaciones de toda índole, resiliencia psicológica, control autopercibido, actitudes ante la vejez, apoyo social percibido, satisfacción con la vida, ideación suicida y luego dependencia en las actividades básicas de la vida diaria, que son, pues, por ejemplo, asearse, comer, la deambulación, etc.
etc. Y luego también la dependencia de las actividades instrumentales de la vida diaria, que son pues, bueno, pues cocinar, hacer las compras, etc. Sí. Podría dedicarle igual 5 minutos a explicar por qué incluimos cada una de las variables, pero bueno, creo que no procede. Así que si alguien tiene cualquier duda, pues bueno, pues le podría explicar perfectamente, pero bueno, que todas estas variables se evaluaron por una razón concreta, no simplemente por evaluarlas y ya está. Bien, el objetivo de la tesis era algo más, ¿cómo decir? De la tesis como tal, era algo más metodológico, pero el estudio es muchísimo mayor, ¿vale? Y todavía hoy en día seguimos recogiendo más muestra. Empezamos este estudio en mayo del año pasado, porque estuvimos hasta septiembre más o menos, luego ya tuve que ir a Portugal, bueno, luego para ir a Chile, sabe, luego tuve que defender la tesis, luego empecé como profesor de jornada completa, bueno, han ocurrido muchas cosas que desgraciadamente no nos han permitido, pues bueno, llegar a un número mayor de personas, ¿vale? Pero bueno, veíamos una necesidad de evaluar la ideación suicida, porque la mayoría de los estudios que existen actualmente sobre ideación suicida en personas mayores, sobre ideación suicida se centran en jóvenes, ¿verdad? O sea, normalmente se centran en adolescentes y jóvenes. Sin embargo, hay muy pocos estudios realizados con personas mayores. Esto también, de alguna manera, pues, nos sugiere que es porque es muy difícil hablar sobre el suicidio con personas mayores, por lo general, ¿vale? Porque es verdad que hay un tabú generalizado en la sociedad, pero yo no sé si es por cuestiones religiosas o... pero todavía considero, personalmente, por las cosas que he vivido, que todavía es más tabú quizás en las personas mayores. Estoy generalizando, obviamente que luego hay personas de todo tipo, en todos los colectivos, pero puede que fuera por eso, precisamente. Y también porque las personas mayores de 65 años, por lo general, sois personas que, o sea, más difíciles de alcanzar para los estudios. Sí, por ejemplo, cuando trabajamos con jóvenes, pues normalmente, o adolescentes, vamos a un instituto y en un instituto nos dicen, pues perfecto, o sea, el director o directora del centro, pues perfecto, entonces tenemos a todos esos estudiantes a nuestra disposición. Pero claro, las personas mayores de 65 años, a no ser que vayas a una residencia, pues es muy difícil, pero claro, en una residencia, o sea, eso no es representativo de la población de las personas mayores de 65 años. O sea, la salud es completamente diferente de una persona de 65 años por lo general, ¿no? Que vive en la comunidad. Por lo tanto, bueno, es una población bastante inalcanzable, vamos a decirlo de alguna manera. Entonces, pues bueno, los estudios que se realizan con personas mayores suelen ser muchísimo más escasos en comparación con otros grupos de edad, ¿vale? Entonces, bueno, sí que veíamos que había una necesidad, y además es que la mayoría de esos estudios que se han realizado, y lo he dicho que son escasos, se centran en la relación de la ideación suicida con la depresión y con la independencia para llevar a cabo las actividades de la vida diaria. Es decir, casi no analizan la influencia que puedan tener otro tipo de variables. Entonces, teniendo en cuenta que nosotros lo que íbamos a hacer era evaluar tantas variables, pues también vamos a evaluar la ideación suicida, ¿no? Y vamos a analizar qué relación puede haber entre estas diferentes variables para poder entender mejor esa realidad, ¿no? Entonces, bueno, nuestra muestra actualmente es de 484 personas, y bueno, os parece pocas, puede ser, pero debo decir, a mi favor, que la mayoría de los estudios que se realizan con personas mayores, que se publican, suelen ser con muestras de entre 200 y 300 personas, o sea que para haber recogido, para haber tenido este estudio un tiempo de 4 meses, la verdad es que está relativamente bien y nos permite sacar algunas conclusiones pues, bastante interesantes, ¿no? El rango de edad fue de entre 60 y 97 años. En principio, las personas mayores hoy en día se consideran aquellas que tienen más de 65 años. Somos muy conscientes de la heterogeneidad que hay dentro de este grupo. Es decir, que no vamos a sacar conclusiones de las personas de entre 60 y 97 años como algo genérico, no. Luego lo que vamos a hacer va a ser por rangos de edad más pequeñitos, ¿vale? Obviamente, porque esto es como comparar a un bebé que tiene 2 meses con una persona que tiene 30 años, o sea, es que no tiene ningún sentido, ¿no? Pero, de alguna manera queríamos recoger también toda esa heterogeneidad y por eso pues también ese rango de edad. Entonces, la media de las personas que
participaron fue de 74,5 años, ¿vale? O sea que fue la muestra estuvo compuesta por personas mayoritariamente jóvenes, ¿vale? Dentro de lo que es la población mayor. Y en cuanto al género, pues el 62,4% de las mujeres fueron las participantes, ¿no? Bien. En cuanto a la ideación suicida, se preguntaron estas 5 preguntas. La primera, ¿ha deseado estar muerto o muerta o poder dormirse y no volverse a despertar? La segunda, ¿ha tenido realmente pensamientos de matarse? Tercera, ¿ha estado pensando en cómo podría hacerlo? 4, ha tenido estos pensamientos y ha tenido la intención de cumplirlos. Y 5, ha empezado a preparar o ha preparado los detalles de cómo matarse, tiene intención de llevar a cabo ese plan. Preguntas muy directas y muy difíciles de responder en muchos casos, ¿sí? Pero creíamos que sí que había una necesidad para llevar a cabo esto, ¿vale? Y para hacer estas preguntas. Y de hecho creo que los resultados avalan esta necesidad que veíamos, ¿sí? El 13% de las personas que participaron refirió haber deseado estar muerto o muerta o poder dormirse y no volverse a despertar. Es decir, 1 de cada 10 personas que participaron en el estudio no quería seguir viviendo, no iba a realizar nada, no iba a llevar a cabo ningún acto o ninguna tentativa para llegar a este, ¿no? Pero sí que tenían esa ideación suicida pasiva, lo que llamamos, ¿no? Ideación suicida pasiva. Remarco, eran personas, la mayoría, que vivían en la comunidad, no en las residencias. De 484 personas, yo creo que solo 50, como mucho 50, eran de residencias, ¿sí? Y la media de edad, como os he comentado antes, era de 74 años. Es una muestra muy joven. Muchas veces igual pensamos que las personas mayores que se quieren suicidar o que tengan ideación suicida, son personas ya a partir de los 80, 85 años, pero este estudio demuestra que no, todo lo contrario. Es más, se hicieron análisis para ver si había diferencias entre las personas de entre 60 y 75 años versus 75 años o más, y no había diferencias estadísticamente significativas. O sea que el nivel de la ideación suicida era parecida en todas las edades dentro del grupo, ¿vale? Bien, de estas 63 personas que habían referido ideación suicida pasiva, 15 sí habían tenido realmente pensamientos de matarse, ¿vale? Un 3% de la muestra total. De estas 15, 10 habían pensado cómo podían hacerlo, de estas 10, 5 habían tenido la intención de cumplirlos y una persona ya tenía pensado ese plan e iba a actuar. Donde pues tuvimos que intervenir, obviamente, ¿no? Pero bueno, estos son los datos. En mi opinión son bastante, no sé si decirlo, pero bueno, para mí son escandalizantes realmente, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta las características de la muestra, ¿vale? Siempre remarco esto. Bien, y también hicimos un análisis de cuáles de estas variables que analizamos en el estudio, ¿no? Podrían ser las más predictoras de la ideación suicida, ¿vale? ¿Qué variables podrían explicar mejor la ideación suicida de estas personas? Por una parte, la viudedad, el hecho de quedarse viudo o viuda, y esta variable era más predictora, o sea, tenía una capacidad predictora mayor en hombres. Es decir, que los hombres, cuando se quedan viudos, en comparación con las mujeres que se quedan viudas, tienen mayor probabilidad de tener ideación suicida, ¿sí? Esto pues, se puede explicar por los roles de género y también pues, porque yo creo que es bastante común no pensar, creo yo, claro, yo siempre hablo desde la perspectiva de un joven, ¿no? O sea, que bueno, en este sentido me podéis debatir, obviamente, pero creo que a medida que envejecemos, de alguna manera pensamos que los hombres mueren antes. Por lo tanto, yo creo que las mujeres también, bueno, pues en ese sentido, igual estáis como más hechas a esa realidad. Puede ser, nunca se está preparado, obviamente, ante cualquier muerte, ¿eh? Pero quizás también eso podría indicar, ¿no? Podría afectar. Y luego, aparte también, pues bueno, pues que las mujeres por lo general tenéis mayor inteligencia emocional en comparación con los hombres. Esto hay un montón de estudios, ¿no? También podría incidir eso. Bien. La fragilidad también, la depresión, es uno de los trastornos mentales que bueno, pues que más predice, al fin y al cabo, la ideación suicida y también el suicidio consumado. El control percibido,
que es una variable muy interesante, que es hasta qué punto yo considero que tengo control sobre mi vida, ¿vale? Que puedo tomar decisiones sobre mi vida. Ahora entraré mejor ahí. Esta es mi última diapositiva, por cierto, lo digo por si acaso. Y luego la dependencia en las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria. Y estas dos variables eran o tenían mayor capacidad predictiva en mujeres, ¿vale? En comparación con los hombres. Es decir, que las mujeres que empezaban a perder la independencia para llevar a cabo estas actividades básicas de la vida diaria o las instrumentales tenían mayor probabilidad de tener ideación suicida, ¿sí? Y yo esto lo uno, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, ¿no? Pero bueno, yo creo que por lo general las mujeres siempre habéis estado más ligadas al ámbito del cuidado, ¿sí? Entonces, el hecho de tener que empezar a ser cuidada se lleva peor en comparación con los hombres, que quizás hayan, de alguna manera igual inconsciente, ¿no? A lo largo de su vida, pues bueno, imaginado que sí que puede llegar un momento en el que vayan a necesitar ayuda y que van a tener esa ayuda por parte de, pues bueno, de las mujeres de su entorno, ¿no? No lo sé, es una hipótesis, ¿vale? Pero bueno, esto también es bastante debatible. En cualquier caso, las dos variables de entre estas 6 más predictoras de la ideación suicida en la depresión y el control percibido. Y esto es muy interesante, porque de alguna manera remarca, o sea, en la literatura científica hasta el momento, lo que se ha remarcado ha sido que las variables más predictoras, vamos a decir, eran la depresión y la dependencia para llevar a cabo las actividades de la vida diaria. Sin embargo, en nuestro estudio lo que vemos es que sí, la depresión sí, pero la dependencia no explica tanto la ideación suicida como lo puede explicar el control percibido. Y esto, pues para mí personalmente, y también como psicólogo que ha trabajado en residencias, pues bueno, me da pistas de en qué tenemos que incidir con las personas mayores que quizás puedan tener cierto nivel de dependencia, ¿no? Es decir, fomentar el hecho de que las personas tienen poder de tomar decisiones y que pueden participar en las cosas por mucho que puedan tener una dependencia, ¿sí? Bueno, aquí me podría extender muchísimo, pero tampoco es el plan, porque ya son las 7:30, por lo tanto, si alguien tiene luego cualquier pregunta con respecto a estas variables y su poder predictivo, pues bueno, podría entrar más en detalle, ¿no? Pero bueno, esto es de alguna manera pues, los resultados que tenemos hasta el momento. Cuando ya explotemos los datos, pues bueno, más detenidamente realizaremos un informe que es, bueno, yo haré llegar a papelero al menos, pues bueno, para que lo podáis observar. Incluso se puede hacer otra charla más adelante, simplemente con los datos de ese estudio, que al final, pues, al tener tantas variables, pues bueno, pues, se podría conseguir una tarde entera, ¿no? Hablando de la relación que puede haber entre estas variables y dónde podemos incidir, sobre todo como psicólogos, y no solo como psicólogos, sino también como gestores de residencias. O sea, yo siempre estoy pensando en residencias, y al final la tendencia actual de las residencias es, ¿cómo decir? Entretener. Me da la sensación, no sé qué opináis, pero yo cuando entro en una residencia sobre todo veo actividades como para llenar los huecos, ¿no? Para llenar las horas y ya está, pero no son actividades con significado, no son actividades que de verdad a cada una de esas personas les pueda interesar. Ahora pues ponte a dibujar, bueno, ahora bingo, pero igual realmente a esas personas no les interesa, ¿no? Entonces, ¿realmente es eso lo que queremos? Yo la verdad que cuando pienso en mi vejez no pienso eso, no quisiera eso, ¿no? Entonces, bueno, también me hace pensar mucho pues bueno, cómo podríamos de alguna manera mejorar ese futuro que al final lo vamos a construir entre todos y eso, nada más, yo no tengo un final tan bonito como Irache, o sea que, bueno, pues ahora ya está, básicamente. Vamos a tener como 30 minutos, porque a las 8 sí que tenemos que salir del recinto, para responder a las preguntas que podéis tener, tanto para Irache como para mí. Y eso, ha sido un placer, la verdad, estar aquí, volver a daros las gracias por invitarnos y eso, completamente disponibles para cualquier pregunta que nos queráis hacer.